la misma empresa, y ya cuando uno va a llamar, ya entonces hay un problema Sí. De ambas partes. Es que la empresa donde usted está trabajando, usted no la puede poner de referencia, no debe ponerla. Y no deben llamar a esa empresa tampoco para buscar referencia. Tiene que ser en otras, tiene que ser de otra manera buscar esas referencias. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a entrar a esto de la planificación de la selección. Obviamente que hoy no lo vamos a terminar, sino ya para la próxima semana. Entonces, de planificación de la selección. La selección lo que busca es, de esos candidatos que ya reclutamos, buscar los más adecuados para los puestos, ¿verdad? Y de eso, escoger uno si es una vacante o las vacantes que tengamos. Bien, eso es la selección. Yo voy a escoger uno entre todos. Hay las bases para el proceso selectivo. El punto de partida de todo proceso de selección son los datos y la información vertida por el análisis y las especificaciones de puesto. Fíjense que nosotros vimos ese módulo de descripciones de puesto porque es como el que le da la puerta de entrada a todos los demás procesos de recursos humanos. Entonces, esto yo lo voy a trabajar con el perfil del puesto. Voy a trabajarlo con la descripción de puesto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos con esas informaciones? Aquí yo tengo el perfil del puesto o la descripción de puesto y por otro lado yo voy a tener el currículum. Entonces, voy a hacer un proceso comparativo. Voy a ir comparando entre uno y otro. Aquí tengo las especificaciones del puesto y aquí tengo las características del candidato. ¿Verdad? Todo lo que me ofrece el candidato. Lo voy a tener de un lado y del otro lado, cuáles son los requisitos para que ese candidato entre a la empresa con ese puesto que está vacante. Aquí tenemos que existen dos requisitos para la clasificación. Técnicas de selección capaces de proporcionar información relacionada con los diferentes puestos. Y modelos de selección que permitan una ganancia máxima en las decisiones sobre esos candidatos. Entonces vamos a ver aquí, un momentito, cuáles son esas bases para yo seleccionar. ¿Sobre qué vamos a hacer esto? Entonces, selección de recursos humanos es un sistema de comparación y de elección. Para tener validez necesita apoyarse en un estándar, como le dije ahorita. ¿Y cuál es el estándar? La descripción de puesto, ¿verdad? Este se obtiene de los requisitos del puesto vacante, de tal manera que el punto de partida es obtener la información sobre el puesto. Eso es lo más importante, que de hecho la persona que también recluta tiene que tener la descripción para saber cuáles candidatos lo va a pasar a este proceso. Y aquí tenemos, fíjense, informaciones sobre el puesto vacante. ¿De dónde voy a sacar las informaciones del puesto vacante? Lo voy a sacar de la descripción de puesto. Si no hay descripción de puesto, a lo mejor hay alguna técnica de incidentes críticos. Los incidentes críticos voy a ir anotando todo lo positivo del trabajador y todo lo negativo del trabajador. Una requisición de personal. No hay descripción de puesto, no hay técnica de incidente crítico, pero a lo mejor haya una requisición de personal. Pues en la requisición de personal, como ya vimos, también debemos, el que requiere ese personal debe decir cuáles son los requisitos que debe reunir ese candidato. ¿Cuál es el nivel educativo? ¿Cuáles son las competencias? Etcétera. El análisis de puesto en el mercado y una hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo se da cuando no hay nada por escrito, cuando no hay nada de un puesto. Entonces,
como su nombre lo indica, es una hipótesis. Vamos a entender, vamos a hacer un listado de las tareas que va a realizar en ese puesto que está vacante. Entonces, de ahí es que voy a obtener las informaciones para yo comenzar el proceso de selección. Entonces, fíjense, muy importante. De aquí lo voy a conseguir las informaciones. Y Recursos Humanos utiliza o debiera utilizar una ficha que se llama ficha de especificaciones de puesto o ficha profesiográfica. En esta ficha vamos a colocar todas las informaciones de la descripción de puesto. Y fíjense que eso es un trabajo que se hace antes, previo, no cuando tengo la vacante, porque si lo voy a hacer cuando tengo la vacante, se me va a complicar y a lo mejor no pueda tener los candidatos a tiempo. Por eso yo les digo, hagan esa ficha con anterioridad, vayan trabajándola. Si ustedes quieren agregar valor a su departamento, vayan trabajando en esta ficha y le van poniendo ahí. Tranquilito, lo van trabajando 1, 2 meses, 3 meses y van copiando esas informaciones de la descripción de puesto. Y aquí yo tengo la ficha profesiográfica. ¿Qué voy a escribir aquí? Como un resumen de la descripción de puesto. Eso es el puesto, la descripción, que es la misión, tipo de trabajo, el nivel de escolaridad, la experiencia, el tipo de actividad, exámenes o pruebas que se le van a aplicar a esta posición, porque esto lo vamos a hacer por puesto. Si tenemos eso con anterioridad, cuando nos llegue la vacante, el trabajo va a ser mucho más fácil. En su trabajo final, ustedes deben realizar una ficha profesiográfica. Vuelvo y repito, esa información la voy a tomar de las descripciones de puesto. Si tienen preguntas, me dejan saber. Si no, continúo. Vamos a ver. Todavía tenemos chance. Todavía tenemos un tiempecito. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las técnicas. Lidia, adelante. Una pregunta, Yasmin. Sí. Un ejemplo, la descripción del puesto, yo tengo un formato en donde ahí especifica varios puntos como son qué se requiere para el puesto. Que en este caso uno podría tener de 2 o 3 documentos en uno solo. También. En ejemplo, cuando ya uno va a buscar un vacante para cierto puesto, si uno tiene una descripción bien clara de lo que requiere el puesto, ya ahí uno tiene la información filtrada. También. Es que la descripción que tú usas es muy extensa. No sé si es posible, Lidia, si es posible que tú la compartieras con todos para que vieran esa descripción de puesto, en caso de ser posible. Tú le quites el nombre, correcto. Tú le quites el nombre de la empresa, ¿verdad? Y la sí, porque esa está bien detallada. Ahí dice lo que requiere el puesto, cómo se hace, que aparte de la descripción está también describiendo la manera de hacer las cosas. Exacto. Está el para. Correcto. Muy bien. Entonces, es más clara. Claro que sí. Con esa descripción que utilizan en la empresa donde Lidia trabaja, ahí está todo. Ahí está todo, como ella dice. Es un solo documento, pero ahí está todo. Ella lo va a compartir, me parece, para que ustedes la vean y si les gusta, la pueden trabajar así, pero es un proceso arduo de hacer esa descripción de puesto. Eso no es que usted la va a hacer en 1 mes ni en 2 meses. Usted va a tardar su tiempo para elaborar descripciones de puestos de esa naturaleza. Jenny, adelante. Que yo también tengo un ejemplo de una descripción de puesto bien detallada, o sea, con varias páginas donde todo se detalla de manera tan clara y con todos los pasos que hasta por ejemplo, en la exposición en el puesto de trabajo, por ejemplo, visual, físico y eso, detalla con porcentaje en casi todos los aspectos
un porcentaje para eso y un porcentaje para eso, de qué riesgo tiene la persona y qué no. O sea, tiene varias páginas bien detallado también, así como usted está explicando que tiene la compañera. Esto no se usa en ninguna empresa porque fue en una clase de maestría que yo lo vi. Y nosotros no vimos otras planillas que no fuera ese detalle de todo eso que tenía esa descripción de puesto. Muy bien, pero O sea, si tú que puedes nada más no- compartirlo, compártelo, compártelo. Importante aquí, importante. Ustedes saben que para estos cursos no se pueden hacer. Imagínense si esa descripción que yo le di, mucha gente se la ha encontrado, que es demasiado trabajo. Entonces, pero como le digo, esas descripciones para hacer un proceso de levantamiento con todas esas informaciones se dura alrededor de un año, dependiendo de la cantidad de personas que tenga la empresa. Pero es bueno hacerlo porque en un documento usted va a tener todo. Y eso es una ayuda para el departamento. Así que muchísimas gracias, jóvenes, y compártanlo por el WhatsApp para tenerlo. Muy bien. Pues entonces continuamos aquí con las técnicas de selección. Las técnicas de selección se clasifican en 5. ¿Y cuáles son? Entrevistas, dirigidas con orientación determinada o no dirigidas. Número 2, pruebas de conocimientos generales, de cultura, de idiomas, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Fíjense que esta última generalmente se utiliza para las entrevistas por competencias, que también vamos a ver una parte. Y vamos a utilizar un libro de Marta Ales, que no sé si se lo subí, pero yo se lo subo cuando estemos ahí. Cuando estemos aquí en esta parte, yo le subo ese libro de Marta Ales. Entonces, entrevistas, pruebas de conocimiento, exámenes psicológicos y exámenes de personalidad. Y fíjense que aquí cuando hablábamos de esta ficha, usted tiene que saber cuáles exámenes le va a aplicar, cuáles pruebas de conocimiento va a aplicar y cuáles pruebas test psicológico o de personalidad también va a aplicar. Muy bien, entonces la entrevista. La entrevista es lo más utilizado y parece que da resultado. Da resultado porque usted tiene a la persona ahí frente a frente y hay muchas cosas que usted se puede dar cuenta simplemente con la persona estar hablando, con los gestos, con los ademanes, hasta con la forma de sentarse. Usted sabe si le va a ir diciendo si es esa persona. La entrevista dice que carece de bases científicas para considerarse como una técnica, ¿verdad? Una técnica imprecisa, pero es la más utilizada y la que más resultado ha dado en este proceso de selección. Tenemos aquí que la entrevista es un proceso igual de comunicación y todos los procesos de comunicación tienen barreras. Hay ruidos, distorsión, sobrecarga, hay todo tipo de barreras en la entrevista. Igual, por ejemplo, aquí se le queda un micrófono abierto, eso es un ruido, eso es una barrera que probablemente no permite en ese momento que el mensaje que se entienda. Entonces la entrevista sucede igual. Y para que eso no ocurra o para reducir esas barreras, hay algunas cosas que podemos hacer. Capacitación adecuada de los entrevistadores. Vamos a capacitar a quien va a hacer la entrevista. Recuerden que no es solamente recursos humanos que está involucrado aquí. Una buena estructuración del proceso de la entrevista. Tenemos que ir detallando cómo se va a hacer esa entrevista y entrenar a quien va a hacer la entrevista. Y aquí tenemos algunas cositas, algunos aspectos que el entrevistador debe tomar en cuenta para que ese proceso sea bueno. Examinar sus prejuicios personales y eliminarlos. Evitar preguntas capciosas. Pregunta lo que tenga que preguntar de este proceso. Escuchar atentamente al entrevistado. Demostrar atención. Igual que en un proceso de comunicación. Hacer preguntas que proporcionen respuestas narrativas. Evitar emitir opiniones.
la opinión personal en un proceso de entrevista no va. Porque tenemos, en ese proceso tenemos que hacer que ese entrevistado hable, que se desplaye, que cuente todo lo que pueda y un poquito más. Motivar al entrevistado para que haga preguntas acerca de la organización. Evitar la tendencia a clasificar globalmente a los candidatos. Eso es el efecto halo. Bueno, regular, pésimo. Mucha gente evalúa según es su personalidad. Si su personalidad es un poquito tosca, va a evaluar de igual manera. Si es una persona con una autoestima, no voy a decir, bueno, elevada, ya se convierte en una persona arrogante, entonces también evalúa de esa manera. Pero si es una persona con una autoestima que está normal, ¿verdad? En un 80%, por ahí 85%, entonces también va a evaluar de una manera buena, vamos a decir. Durante la entrevista, evitar tomar muchas notas para poder dar más atención al candidato y no a las anotaciones. Son buenas las notas porque nos hacen recordar algunas cosas que no están en el currículum o de la misma conversación. Muy bien, entonces aquí tenemos algo. Redacte 2 preguntas con respuestas narrativas. No es la pregunta que sea la narrativa, es la respuesta que queremos porque queremos que el candidato hable. Así que, jóvenes, díganme una pregunta que la respuesta sea narrativa. Piensen en algo. Lidia. Yo diría, por ejemplo, yo, en mi caso, yo tengo un formulario que también lo pongo a llenarlo, aparte de las preguntas que yo le hago, porque, como usted dice, hay veces que a uno se le escapan algunas cosas. Entonces, en este formulario, yo le pregunto cuál fue su último trabajo, le pongo por lo menos 3 preguntas de sus últimos 3 trabajos. Ok. Y cuáles fueron la causa por qué salió de esas empresas. Muy bien. Ahí el candidato me pone, igual que los salarios también, me especifica los últimos salarios. Y otras serie de preguntas más, que yo la tengo ahí toda en el formulario. ¿Cuántos hijos tiene? Si tiene esposa, datos específicos. ¿Qué le motivó a ir a la entrevista? Si está trabajando todavía, ¿por qué quiere salir de esa empresa? Muy bien. Y así sucesivamente. Y ellos van describiendo y es más fácil. Claro, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. Creo que hay manos levantadas. Vamos a ver. Tenemos a Disney. Disney, adelante. Buenas. Yo le preguntaría que cómo considera su experiencia en su antiguo empleo. Que me hable acerca de su experiencia. Muy bien, excelente. Y entonces ahí, ¿verdad? Va a tener que hablar mucho. Muy bien, excelente. Exacto. Ahí van a resaltar lo bueno y lo malo y no va a ver en qué se enfocó y en qué no, entre ciertos puntos. Exacto, muy bien. ¿Alguien que quiera comentar? Muy bien. Entonces aquí yo tengo, vamos a ver, aquí yo tengo. No recomendada. Siente que los demás te rechazan. Eso, la respuesta es sí o no. Y ahí se queda, ¿verdad? Entonces, recomendada. ¿Dónde te sientes rechazado? Y ahí va a comenzar a hablar. No recomendada. Ahí hay un punto de más. ¿Has cambiado tus puntos de vista? Recomendada. ¿Qué experiencias han moldeado tu punto de vista? Entonces, es la forma también de cómo, porque la misma pregunta, si ustedes se dan cuenta, es la misma pregunta, es la forma de cómo hacer esas preguntas para que el candidato hable. Zuley, adelante. Por ejemplo, es saber cómo formularla, porque en la primera forma
tú la estás haciendo de una forma indiscreta. La forma correcta es la forma discreta, así se siente más a gusto y saca más el tema a fondo. Sí, muy bien, así mismo, así es. Saber también redactar esas preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Ok, aquí vamos a ver un poquito de construcción del proceso de la entrevista. Hay diferentes tipos de entrevistas estandarizadas respecto a las preguntas, dirigida, no dirigida. Y aquí vamos a ver. Importante, tenemos que prepararnos para esa entrevista. Preparación de la entrevista. No debe ser improvisada ni hecha deprisa. Hay que tener el tiempo para ello. La entrevista con cita o sin cita tiene que ser, ¿verdad?, con una preparación y una planificación, ya sea la persona del puesto y la persona de recursos humanos. Entonces, cuando dice prepararnos, tenemos que conocer la descripción del puesto, tenemos que saber qué es lo que se requiere para ese puesto. No ir a una entrevista sin saber eso. El ambiente, vamos a preparar el ambiente, donde vamos a realizar esa entrevista. La preparación del ambiente es un paso que merece una atención especial en el proceso de la entrevista. Neutralizar posibles ruidos, interferencias externas que puedan perjudicarla. Entonces, tiene que ser lo más acogedor posible para que ese candidato se sienta bien, se sienta cómodo y en confianza. No queremos un candidato nervioso, no queremos que el candidato que esté tímido y que no quiera hablar. Lo otro es el desarrollo de la entrevista. La entrevista constituye la etapa fundamental del proceso. Recuerden que aunque no sea algo científico, pero es lo que más resultado ha dado en este proceso de selección. El cierre, el candidato debe saber que ya terminamos, ¿verdad? Que ya terminamos. Hay que decirle algo que diga que terminamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo le decimos eso? Podemos ahí incluir algunas preguntas acerca de la empresa. Que si tiene preguntas, que si conoce la empresa, que qué quiere saber, cuáles datos le interesan saber, qué información le interesa saber de la empresa. Entonces lo podemos hacer aquí en el cierre. También en el cierre tenemos que informarle al candidato los pasos que siguen. A partir de ahora cuando terminemos de las entrevistas con este proceso, vamos al proceso de preselección o al proceso de selección. Eso va a ser en el transcurso de una semana, de 2 semanas. Hay que decirle al candidato lo que va a pasar. Zuleiki. Por ejemplo, cuando yo estoy en el proceso de las entrevistas y lo que se le dice luego ya para la parte final es, por ejemplo, las normativas, cómo deben ir vestidos, entre otras cosas. Pero ¿cómo deben ir vestidos para la entrevista? O sea, para la entrevista no. En caso de que se le requiera para el empleo, la vestimenta que se debe usar. Ah, ya, entiendo. Pero esa parte tú la puedes comunicar ya cuando tenga la selección. Digo yo, ¿ustedes qué opinan, jóvenes? Esa parte de decirle ya al final de la entrevista la vestimenta que debe utilizar. ¿Qué ustedes opinan? Por ejemplo, profe, en la empresa donde yo trabajo no se hace selección así porque es una empresa de despalille de tabaco y mayormente las mujeres que van, todas contienen la misma experiencia que es lo que se necesita, entonces no se rechaza ninguna y en caso de que se vayan a rechazar, se le pone a aprender ya que no tengan la experiencia. Ah, ya entiendo. Entiendo. Hay manos levantadas. Leonela. Bueno, de ese tema, en mi caso, se le comunica al momento de la selección. Cuando ya se ha elegido el candidato, se le da una llamada, bueno, para ver si tiene la disponibilidad de iniciar tal día, tal hora, tiene que venir vestido de tal y tal manera.
Excelente, muy bien. Pero como dice Zuleiki, que en el proceso de ella, que ella hace, todas entran, muy bien, muy bien. Ya la parte final de este proceso de entrevista es la evaluación del candidato. Inmediatamente después de que el entrevistado abandone la sala, el entrevistador debe empezar con la tarea de la evaluación. No lo podemos dejar para después, porque después se nos olvida. No podemos dejar hacer que nuestra memoria sea una secretaria, no. Entonces, en ese momento terminó, pues vamos a evaluar, vamos a hacer la evaluación de ese candidato. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que ustedes tengan de este proceso de entrevista? Muy bien, entonces, Disney, adelante. Deme un segundito. Sí. Quitarme de allí que los hijitos me andan ladrando. Ah, bueno. Bien, con respecto a la parte de hacer antes de la entrevista, a mí me ha tocado que a veces como que lo han hecho a propósito, hacer que uno llegue a una X hora y hacer esperar, como para ver cómo uno se comporta, qué tal maneja la ansiedad. ¿Eso es debido que lo hagan muy seguido o no? Eso no es correcto, eso no es correcto porque tenemos que respetar el tiempo de los demás hay que respetarlo y eso es una falta de respeto, que usted me cite a mí a las 9 y me haga la entrevista a las 10. Eso es una falta de respeto. Así que porque me ha tocado así. Espero que ninguno de ustedes lo haga, a menos que se presente una situación porque hay situaciones que no podemos controlar, pero que sea la regla. Que duren 1 hora esperando en sala, no, eso no es necesario. Ni está correcto. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos un juego de roles para una entrevista, pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Yo tengo varias entrevistas estructuradas. Si ustedes quieren traer una, también la traen, como ustedes quieran. Y no vamos a hacer el proceso completo, pero vamos a hacer unas cuantas preguntas. Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Y entonces hacemos el juego de roles y luego continuamos con las pruebas o exámenes de conocimientos y habilidades con los test psicológicos. Bien, entonces después de eso ya vamos a trabajar con las simulaciones y con la parte de entrevista por competencias. Y nada, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias, que duerman muy bien. Y recuerden las tareas del módulo 3 de descripciones de puesto. Deben terminarla, por favor, termínenla para yo corregirla. Hay algo que quiero decirles. Todos deben subir sus tareas, todos. La hacen en un grupo de 3, las 3 personas deben subir su tarea. Recuerdo con el grupo de Zuleiki y de Silvia, no recuerdo la otra persona que está, pero le falta subir la tarea. Y así hay otras personas. Revisen su reclasificación de las tareas, porque creo que están todas corregidas, así que ya ustedes saben. Zuleiki. Profe, con respecto a la práctica que yo le dije, o sea, yo le notifiqué por WhatsApp que yo la hice, pero me dice que no pudo ser calificada. ¿Cuál es esa, Zuleiki? Es la que es como tipo examen, o sea, de descripciones de puesto, de descripción de puesto. Sí. Vamos a revisarla. Bien, bueno, ahora vamos a cerrar, pero por WhatsApp tú y yo vamos a hablar ahora, si te parece. Correcto, profe, está bien. Ok, muy bien. Pues jóvenes, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Cualquier pregunta, me contactan. Que duerman bien. Gracias. Gracias, profe. Bye, bye, que le vaya bien.